Bueno, gracias al Señor que nos concede esta gran bendición de poder tener acá con nosotros nuestro apreciado hermano y amigo, el doctor William Soto Santiago. Y queremos dejarlo inmediatamente con nosotros para que él nos traiga esta palabra, este mensaje que Dios le ha dado para todos nosotros. Que Dios lo use grandemente para bendición de todo el pueblo. Y ahora con nosotros nuestro apreciado hermano y amigo, el doctor William Soto Santiago. Adelante. Gracias. Muy buenas tardes, ministros, compañeros en el cuerpo místico de Cristo nuestro Salvador. Es una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Aprecio y agradezco mucho el respaldo que le están dando al proyecto de la Gran Carpa Catedral en Puerto Rico y también el respaldo que le están dando a la obra misionera y evangelística con todos estos trabajos evangelísticos que están llevando a cabo y también a través de la televisión, el respaldo que le están dando a estos programas de televisión que están dando un fruto grande en todos los países, como también está sucediendo acá en el Paraguay. Y este trabajo junto al misionero doctor Miguel Bermúdez Marín, con todos los ministros y todas las congregaciones, es muy importante para el llamado y recogimiento de las ovejas del Señor, en el jardín del Señor, en la iglesia del Señor Jesucristo, porque no nos vamos de esta tierra, ni los muertos pueden resucitar, ni nosotros podemos ser transformados hasta que no se complete la iglesia del Señor. También aprecio y agradezco mucho el respaldo que le están dando a mi rey. Y a los que estuvieron ayer en la actividad, vieron también todo ese trabajo que Am Israel está llevando a cabo acá en el Paraguay. Y si entran a la página de Am Israel, encontrarán ahí también el trabajo que se está llevando a cabo en otros países. Y así están al tanto de todo el trabajo, la labor de Am Israel. O sea que Am Israel viene a ser uno de los brazos del programa divino para este tiempo final. Como la iglesia es muy importante también en el programa divino. Para esta ocasión también los que han de ir a Israel, recuerden, tienen que tener todo a tiempo, porque los que van a estar allá, si el boleto lo sacan la semana que van a viajar, les sale como
3 veces o 4 veces o 5 veces más caro de lo que le sale a las personas que lo hacen 6 meses antes o 1 año antes. Así es que por eso ven algunos que dicen a mí me salió carísimo y otros dicen a mí me salió baratísimo. A muchos le puede salir menos de $1,000 y a otros le puede salir en $3,000 o hasta más. El secreto pues está el tiempo en que lo sacó. También está el gasto del hotel, que es aparte. El boleto lo saca la persona y también el gasto del hotel lo paga a Israel o al hotel en la forma en que Israel lo tenga programado. Se supone que con tiempo la persona ya tenga pagado el hotel. Algunas veces han ido algunas personas que no han pagado nada y después llegan para hospedarse y no pagan nada tampoco, pero eso no funciona así. Cada cual pues es responsable por sus gastos en estas actividades de Am Israel. Tratamos de evitar que haya dificultades. Recuerden que siempre cuando hay está en acción un programa divino para cierto tiempo, siempre hay que hacer las cosas como deben ser hechas, porque cualquiera que no las haga como deben ser hechas causa problemas, como muchos causaron problemas en el tiempo de Moisés, y en vez de traer bendición para el pueblo, fueron un problema en medio del pueblo. Y ahora, en esta ocasión vamos a leer el capítulo 17 de Números. Y esto juntamente con el capítulo 28 del Éxodo. Podemos leer Éxodo primero, capítulo 28. Cuando Dios le ordenó a Moisés la construcción del templo, le señaló un orden sacerdotal que se encargaría de los trabajos en el templo. Y aquí lo vamos a ver claro. Éxodo 28, verso 1 en adelante dice: harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, Aarón y Nadab, Abiud, Eliezer e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón.
Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Y comienza a decirle cómo tienen que ser hechas esas vestiduras, los materiales. Luego el capítulo 17 de Números, esto fue el capítulo 28 de Éxodo, capítulo 17 de Números dice, verso 1 en adelante, luego habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de padres de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres. Y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel, con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres una vara, en total 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que al día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, y echado flores, y arrojado renuevos, y producido almendra. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron, y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes. Y harás cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés, diciendo, he aquí nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. Cualquiera que se acercare, el que viniere al tabernáculo de Jehová, morirá. Acabaremos por perecer todos. Aquí está confirmado en este pasaje el sacerdocio levítico encabezado por Moisés y sus descendientes. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Y Aarón y sus descendientes son los sacerdotes del pacto que Dios estableció con su pueblo Israel
en el monte Sinaí. Ninguna otra persona puede ser sacerdote del pacto antiguo que Dios estableció con el pueblo hebreo en el monte Sinaí, excepto los descendientes de Aarón. El sacerdocio levítico es figura del sacerdocio celestial. La Escritura nos dice en Hebreos, capítulo 9, verso 1 en adelante. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. La primera parte, llamado el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los vanes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, y no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por todos los pecados de ignorancia del pueblo, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Y ahora los sacerdotes descendientes de Aarón que estaban ministrando en el tiempo de Aarón y luego después que murió Aarón, los sacerdotes solamente podían ministrar en el lugar santo. En el lugar santísimo solamente uno de los sacerdotes, o sea, el sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo y tenía que entrar con la sangre de expiación del macho cabrío, lo cual se llevaba a cabo el día 10 del mes séptimo de cada año. Ese es el orden divino que fue establecido por Dios, porque vamos a verlo aquí también en el capítulo 16 de Levítico, capítulo 16 de Levítico y capítulo 10.
Vamos a ver lo que nos dice el capítulo 16, capítulo 10 de Levítico. Capítulo 10 de Levítico, verso 1 en adelante, dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová, diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. Y llamó Moisés a Misael y a Alfasán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Aarón y a Eleazar y Tamar, sus hijos: no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre la congregación, pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, se lamentará por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis a la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Jehová. Y Jehová habló a Aarón, diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo inmundo, y entre lo inmundo y lo limpio. Para que podáis discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Y Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar, sus hijos, que habían quedado: tomad la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas a Jehová, y comedla sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa. Y ahora pasamos al capítulo 16 de Levítico, donde dice: habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto.
Y ahora queda establecido que no en todo tiempo podrá entrar Aarón al lugar santísimo. Y aquí en este pasaje establece el tiempo en que debe entrar al lugar santísimo el sumo sacerdote. Será solamente una vez al año y por consiguiente esto será conforme a lo que Dios establece para el día 10 del mes séptimo de cada año, conforme a Levítico capítulo 23, versos 26 al 29. Es para el día de la expiación. En el capítulo 16, verso 30 habla, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, Estatuto perpetuo, es estatuto perpetuo. Hará la expiación al sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser el sacerdote en lugar de su padre. Y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. Y ahí sigue enumerando, dice, hará la expiación por el santuario santo y por el tabernáculo de reunión. También hará la expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo, para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Y ahí en Levítico capítulo 23, verso 26 en adelante, es que dice: también habló Jehová a Moisés diciendo, a los 10 días del mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Ahí tenemos lo que el orden sacerdotal del pacto dado por Dios o establecido por Dios con el pueblo hebreo en el monte Sinaí tiene con relación al sacerdocio levítico que corresponde a Aarón y a su casa, o sea, Aarón y su descendencia. Viene a ser en sí una dinastía sacerdotal, el real sacerdocio, del orden del primer pacto, del pacto establecido por Dios en el monte Sinaí con el pueblo hebreo. Los sacerdotes son los que están a cargo de esta labor espiritual con el pueblo hebreo. Y por esa causa es que uno de ellos sería el sumo sacerdote siempre,
un descendiente de Aarón. Y los demás sacerdotes que trabajarían también tenían que ser descendientes de Aarón. Y los demás que no eran descendientes de Aarón eran los levitas, que le fueron dados a Aarón para que fueran los ayudantes. Y ahora encontramos que ese es el orden sacerdotal del pacto establecido por Dios con el pueblo hebreo en el monte Sinaí. Veamos aquí en Hebreos, en el capítulo 9, versos 11 en adelante dice: pero estando ya presente Cristo, sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, pero ahora no del templo terrenal, sino del celestial. Si hay un templo terrenal, hay un orden sacerdotal, encabezado por un sumo sacerdote. Y si hay un templo celestial, pues hay un orden sacerdotal celestial. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha ante Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales
fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales yo mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Y ahora, las cosas terrenales, aquel tabernáculo terrenal y aquel orden sacerdotal de ese tabernáculo son la sombra, el tipo y figura del templo celestial y el orden sacerdotal celestial. Y el orden sacerdotal celestial es el orden de Melquisedec. Y el orden sacerdotal celestial es primero. Y el templo celestial es primero que el tabernáculo que construyó Moisés y que el templo que construyó el rey Salomón. Y el orden sacerdotal celestial es primero. En el tiempo de Abraham le apareció Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, y rey de Salem, sacerdote y rey. O sea, un rey sacerdote, no sacerdote común, sino sumo sacerdote, y rey de paz. O sea que es un rey que es sacerdote a la vez. Y ahora todo eso corresponde al templo celestial, el orden celestial de ese templo, y con un mejor sacrificio que el que se efectuaba en el tabernáculo terrenal, va a entrar al templo celestial o tabernáculo celestial el Mesías príncipe, llevando a cabo la obra de expiación, la cual llevó a cabo allá en Jerusalén, y se presentó ante Dios con su propia sangre, entrando ante la presencia de Dios, ante el trono de Dios, ante la gloria de Dios, en el lugar santísimo del templo celestial, y fue aceptado su sacrificio, fue aceptada su sangre. Y ahora vean lo que nos dice San Pablo en el capítulo 7, versos 11 en adelante, dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, es necesario que haya también cambio de la ley. Fue cambiado el sacerdocio, y ahora encontramos que también fue cambiado el templo. No hay templo allá en Jerusalén, en donde estaba el templo que construyó Salomón. Tampoco hay un tabernáculo de pieles de tejón como lo hubo en el tiempo de Moisés, y no hay un orden sacerdotal
descendientes de Aarón, ministrando en el templo y llevando a cabo los sacrificios, los cuales tenían que ser efectuados en el templo. Pero está funcionando un templo con un orden sacerdotal. El templo celestial con el orden sacerdotal de Melquisedec, del cual el Mesías príncipe es el sumo sacerdote de ese templo celestial. Y recuerden que cuando entraba el sumo sacerdote, hacía expiación por él, por su descendencia, los demás sacerdotes, y por todo el pueblo, por los levitas y por todo el pueblo. Y ahora, Cristo el sumo sacerdote en el cielo entró y está allí todavía como sumo sacerdote haciendo intercesión. Cuando el sumo sacerdote terminaba sus labores en ese día, porque él entraba y salía haciendo sus labores de ese día, cuando terminaba todas sus labores, quedaba reconciliado el pueblo con Dios. Y el sumo sacerdote al salir proclamaba el nombre de Dios. Se dice que para esos tiempos pasados hubo personas que estaban pendientes a cuando el sumo sacerdote salía para escuchar cómo se pronunciaba el nombre de Dios, para después estar usándolo para su conveniencia. Y para prevención, luego, para que no lo pudieran escuchar e entender, luego establecieron que cuando el sumo sacerdote salía, empezaban a tocar instrumentos de música y se confundía, y ahí el sumo sacerdote proclamaba el nombre de Dios, pero con el ruido de los símbolos y todos esos instrumentos, ya nadie podía oír bien cómo se pronunciaba el nombre. El sumo sacerdote hasta lo tenía escrito en la frente en una lámina de oro, donde decía santidad al Señor, a Jehová, a Yahvé, como haya sido, son las traducciones, pero en el idioma que fue escrito, pues ya cualquiera lo ve, y si no sabe el hebreo, no sabe lo que dice. Y ahora, vean, era hablado el nombre, por consiguiente revelado, pero fue escondido en esa forma por causa de los imitadores, personas que luego lo usarían para su conveniencia, ni muchos de ellos para hacer mal a otras personas. Siempre aparece esa clase de personas egoístas y de corazón malo. Todo imitador, todo el que trate de imitar lo verdadero para su propia conveniencia delante de Dios, tiene un corazón malo. Lo hubo en el tiempo de Moisés. Y vean, Moisés les dice a ellos, a Coré, que era familia de Moisés, era descendiente de Coat. En ese pasaje que leímos del número
Números 17 leímos, pues el 16 entonces, es la rebelión de Coré. Dice, capítulo 16 de Números, Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví. O sea, era nieto de Leví. Como también Aarón era nieto de Leví, porque Aarón era hijo de Amram y Amram era hijo de Coat. Eran primos. Aarón y Coré eran primos. Y Natán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, ya eso pues, eran, On, hijo de Pelet, era hijo de Rubén, o sea, de la descendencia de Rubén, de otra tribu. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés, y Aarón, y les dijeron, basta ya, o sea, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros contra la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo, mañana mostrará a Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él al que él escogiere, él lo acercará así. Y el verso 10 dice, ¿y qué te hizo acercar a ti? ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Estaba procurando ese orden sacerdotal. Ahora, en el nuevo pacto hay un orden sacerdotal, del cual Cristo es el sumo sacerdote. Hay un templo celestial, del cual Cristo es la persona principal. Y eso en el cielo. Y las cosas celestiales y mismas, Cristo por el medio de su sacrificio, con su sangre, los ha limpiado de todo pecado. Ahora, la iglesia del Señor Jesucristo es, conforme a Hebreos capítulo 3, la casa de Dios, la familia de Dios, la descendencia de Dios, de la cual nos habla Efesios capítulo 2, versos 17 al 22. Y sobre esa casa, Dios ha puesto a Jesucristo como hijo. Y Él es nada menos que el sumo sacerdote de esa casa de Dios. Y rey también, rey y sacerdote. En Moisés estaban esos dos ministerios también. Cuando pidió un ayudante, pues
la parte del ministerio de sacerdote pasó Aarón, pero también Moisés. Encontramos que podía ir al lugar santísimo sin ningún problema, y no una vez al año. Podía ir más veces, el sumo sacerdote no. Y ahora la Escritura nos dice en 1 de Pedro capítulo 2, verso 4 en adelante, capítulo 2, 1 de Pedro capítulo 2, dice: acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues los que creéis en él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y ahora aquí San Pedro coloca a todos los creyentes en Cristo, todos los miembros del cuerpo místico de Cristo, como miembros de este orden sacerdotal celestial. Pertenecen al sacerdocio real del templo celestial. Y por cuanto la iglesia del Señor Jesucristo es un templo espiritual, pues ahí están. Dios dijo en Éxodo capítulo 19, versos 5 al 6, hablando de Israel, que había sido escogido por Dios y que era un pueblo de sacerdotes. Tipo y figura del pueblo celestial y del sacerdocio celestial. Y su templo terrenal, el tabernáculo, que
Dios le ordenó a Moisés construir esta figura del templo celestial. O sea que la representación del templo celestial era el tabernáculo que construyó Moisés. Y luego más adelante el templo que construyó el rey Salomón. Y el tipo y figura o sombra o representación del sacerdocio celestial era nada menos que el sacerdocio arónico, sacerdocio de Aarón, sacerdocio de la casa de Aarón, de la familia de Aarón. Y ahora, en la iglesia del Señor Jesucristo, ministran de edad en edad miembros de ese sacerdocio celestial, pues dice San Pedro que somos real sacerdocio. O sea, los ministros pertenecen a ese orden sacerdotal y es un pueblo de sacerdotes. Por eso encontramos que tienen una bendición muy grande los creyentes en Cristo nacidos de nuevo. La iglesia es la representación del cielo en el nuevo pacto. La iglesia es un templo espiritual, es una familia, la familia de Dios, la casa de Dios, no un templo de 4 paredes, sino un templo, una casa donde habita Dios. El mismo Cristo dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios habita por medio de su espíritu, el ángel del pacto, en medio de su iglesia, de su templo espiritual, que ha estado pasando de etapa en etapa y que encontramos que así como fue construido el tabernáculo y luego construido el templo, Cristo ha estado construyendo su templo espiritual, su iglesia, la casa de Dios, y encontramos que de Adán hasta Cristo se estaba en el lugar del atrio, de Cristo o de los apóstoles hasta final del ministerio del séptimo ángel mensajero en la parte del lugar santo, y luego de ahí en adelante corresponde al lugar santísimo. Estos mensajeros que junto a ministros que estaban unidos a estos mensajeros, ministraron junto al mensajero de cada edad, son sacerdotes que han ministrado en la casa de Dios, el templo espiritual de Cristo, y esa casa compuesta por los creyentes en Cristo, vean, es un templo espiritual. Y de esas personas, San Pablo dice que Dios, por medio de Cristo, nos ha colocado en lugares que celestiales en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estas son las personas que con mejores sacrificios, con el sacrificio de Cristo, serían limpiadas de todo pecado, serían redimidas. Y ahora, el ministerio de cada mensajero en cada edad era el ministerio líder que encabezaba a todos los demás ministros o sacerdotes de esa edad, ministrando en la parte del lugar santo en el momento que les correspondía.
Recuerden que en los 12 meses del año había un grupo que ministraba un mes y otro grupo que ministraba otro mes. Estaba dividido el año en tiempos y el ministerio de esos sacerdotes tenía su tiempo durante el año, como el caso de Zacarías, el esposo de Elizabeth. Le tocó el tiempo, dice, vamos a verlo para tener el cuadro claro. Capítulo 1, verso 5 en adelante de San Lucas dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, según el orden de su clase, y también de acuerdo al tiempo que le tocaba ministrar, y según el orden de su clase, al ser sacerdote, entonces no era lo mismo que era con los levitas, y era un levita, pero del orden de la clase de los sacerdotes. Por eso podía ir al lugar del altar del incienso, donde son colocadas las oraciones. Y por eso ahí aparece Gabriel también, le aparece, porque Gabriel en el libro del profeta Daniel le trae la respuesta a Daniel de la oración que él había hecho. O sea que es un mensajero de Dios, que tiene que ver con el altar del incienso, donde se hacen las oraciones y donde se elevan las oraciones en el fuego del altar y el humo que es elevado allí en el altar del incienso, en donde también está el incensario que también el sumo sacerdote toma y entra con él al lugar santísimo. Y ahora vean la relación que hay de Gabriel con el lugar del incienso. Está ligado a las oraciones de los santos. Y vean, hay algo por ahí. Recuerden que Gabriel tiene que ver con el mundo político y con el mundo religioso también. Así es que él está en una posición muy importante en el programa divino. Ahora, en el templo espiritual encontramos que los ministros tienen una posición muy grande delante de Dios. Son ministros del nuevo pacto, como dice San Pablo en Primera de Corintios, Segunda de Corintios capítulo 13, vamos a ver lo que nos dice.
Segunda de Corintios, capítulo 3. Dice, y de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Primera capítulo, segunda. Segunda de Corintios. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Y siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Ministros competentes de un nuevo pacto. Los sacerdotes eran ministros, ministraban. Ministros, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no con la letra, sino del Espíritu, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto. Aún lo que fue glorioso, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos,
Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Capítulo 4, verso 1 fue el último verso que les leí. Así es que, ministros de un nuevo pacto, sacerdotes de un nuevo pacto y reyes, adelante sirviendo al Señor y trabajando en el reino del Señor todos los días de nuestra vida, hasta que seamos transformados, y después entonces trabajaremos más, porque ya tendremos más facilidades para trabajar. Que Dios les bendiga y les guarde, y nos veremos mañana, Dios mediante, o esta noche, Dios mediante. ¿En dónde? En este mismo lugar. Oré mucho por la actividad de la noche, en la cual estaremos esperando grandes bendiciones del Señor. Dejo nuevamente con ustedes al misionero Miguel Bermúdez Marín para continuar y finalizar nuestra parte en esta ocasión. Bueno, Dios les bendiga y les guarde. Por aquí ya tenemos a Miguel. Este tema, pues, que hemos hablado, tiene muchas cosas que no se pueden hablar todavía, pero en alguna ocasión vamos a escucharla con más detalles. Ya sabemos en qué parte del templo espiritual estamos. Y eso significa lo mismo que significó en el tipo y figura ya cuando fue dedicado el templo, en donde la gloria de Dios entró al templo y se colocó en el lugar santísimo. Y eso habla de la venida del Señor para el día postrero, que será para el lugar santísimo y será en el templo del Señor, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Bueno, lo vamos a dejar aquí quietecito, ya que hay muchas cosas ahí muy importantes y no podemos abrirlas por el momento. Todo está ligado al séptimo sello, juntamente con el sexto sello, juntamente con la séptima trompeta y séptimo sello. Bueno, ya ahí ustedes gradualmente van a estar entendiendo. Hay cosas que no se pueden hablar, como pasaba cuando el sumo sacerdote hablaba el nombre de Dios y aparecieron imitadores. ¿Cuántos imitadores aparecerían en este tiempo si supieran muchas cosas que no pueden por ahora ser abiertas al público? Bueno, que Dios les bendiga y les guarde, y ya nos veremos en la noche, Dios mediante. Gracias, muchas gracias, Miguel. Bueno, y gracias a Dios por William Soto Santiago, y que Dios bendiga a William Soto Santiago con todas las bendiciones de la primogenitura. Amén y amén. Amén y amén. Y yo soy transformado porque estoy escuchando
la voz del ángel del pacto. Amén y amén. Yo también. Amén y amén. Bueno, gracias, Señor. Gracias a Dios que nos ha concedido tener a nuestro hermano William aquí con nosotros y que Dios nos ayude a entender todo esto que nos ha sido hablado. Quizás tan sencillo, el hermano William leyendo allí las escrituras que uno dice, pues estas las conocemos, esas escrituras, pero seguro que en cada lectura que él dio hay algo que nosotros necesitamos aprender. Que Dios nos ayude cuando volvamos a escuchar estos mensajes, especialmente cuando los leemos, que nos abra el entendimiento para nosotros poder ver la gloria de Dios manifestada allí. Dios bendiga a nuestro hermano William. Gracias a William que también quiso venir y participar, darnos parte de este misterio para el día de hoy. Y él mismo nos dijo que hay cosas que por ahora no pueden ser habladas. En su debido tiempo serán reveladas. Y será cuando nosotros estemos en capacidad de poderlas recibir, porque todos esos misterios tienen que ser hablados. El séptimo sello tiene que ser abierto, porque allí también está para nosotros la fe para ser transformado y redactado. Esas cosas tiene que ser abierto. El hermano Branham dice que será abierto en aquel día. Y entonces ahí entenderemos muchas cosas que por ahora no las podríamos entender. Que Dios les bendiga grandemente, que este cuerpo ministerial de aquí del Paraguay siga adelante y que trabajemos unidos, como nos dijo allí en el mensaje de allí de San Pablo, que es necesario que nos mantengamos unidos porque somos un solo cuerpo, un solo grupo, una sola revelación, una sola fe y una sola esperanza, que es la transformación y el rapto. Entonces, Dios nos ayude a ser humildes, sencillos y personas que amemos y respetemos esta palabra que nos ha sido dada. Dios me les bendiga grandemente, mis hermanos. Muchas gracias por todo. Dejo a nuestro hermano acá para que él nos siga adelante. Dios le bendiga.